Muy buenos días, amada familia Antioquía. Lo siento que estoy subiendo este video tan tarde, pero anoche terminamos la reunión de hombres un poco tarde. Luego hoy en la mañana temprano tuve que ayudarle a Sharon a preparar el almuerzo de los niños, porque Sharon se tuvo que ir a trabajar. Tuvo que vestir a los niños, peinar a Audrey, llevarlos a la escuela. Luego me fui directo a Dunkin' Donuts en Norristown para compartir el evangelio con algunas personas. Luego tuve una reunión de pastores por Zoom. Luego un pastor de México que conocí allá en Dunkin' Donuts nos vino a visitar aquí en la iglesia Antioquía. Y pues sí, hasta ahorita me da tiempo para sentarme a compartir el devocional con ustedes. Pues el día viernes 28 de abril y vamos a ver la palabra de Dios en 2 Samuel capítulo 11, versículos 14 al 27 con el título Mata el pecado o el pecado te matará a ti y a los demás. Seguimos viendo la triste historia de la caída terrible del rey David. Y el título devocional de hoy, pues lo saqué de una cita de un famoso teólogo llamado Juan Owen, que dijo, mata el pecado o el pecado te matará a ti. Pero yo le agregué en paréntesis y a los demás, porque en el caso de David en el pasaje de hoy, en vez de matar su propio pecado, él busca la manera de encubrir su pecado y eso lo lleva a matar a otras personas inocentes. El pecado siempre tiene consecuencias destructivas, fatales. Y por eso tenemos que matar nuestro pecado antes de llegar a matar a los demás o a morir nosotros mismos. Vamos a ver la palabra empezando en el versículo 14. Dice la palabra de Dios así. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Y escribió en la carta diciendo, poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla, y retiraos de él para que sea herido y muera. Vimos en el pasaje de ayer que no funcionó el plan A del rey David, que le dijo, vete a tu casa, a lavarte los pies y, pues indirectamente, acostarte con tu esposa. Urías se quedó dormido al lado del palacio real. Él no descendió a su casa. Entonces el plan B del rey David, que era emborracharlo para que se regresara a su casa y se acostara con Betsabé, y aún ese plan no funciona. Entonces hoy vemos cómo el rey David trama el plan C. Porque él no puede de alguna manera cubrir su pecado. El rey David decide deshacerse del problema. Obviamente el problema es su pecado, pero en vez de matar su pecado, él decide, él elige, él prefiere matar a uno de sus mejores soldados, un hombre fiel y entregado a su servicio. David, y miren lo irónico de todo esto, es que manda una carta a Joab, ¿cómo? Enviándole esa carta por mano de Urías. Urías mismo lleva la carta que le dice a Joab, el comandante, que ponga a Urías en la parte más recia de la batalla para que él muera. ¡Qué terrible! Y este siervo de David fielmente pues toma la carta, la lleva y se la entrega a Joab. Ahora, Joab, después de leer la carta, debe de pensar muchas cosas, porque luego dice en el versículo 16, así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías Eteo. Ahora Joab no era tonto, él era bastante astuto, y él no podía hacer exactamente como David le mandaba. Si él ponía a Urías y luego lo dejaban, y luego lo abandonaban, pues obviamente los demás soldados iban a decir, hey, pero ¿por qué, comandante, estás haciendo eso? ¿Por qué vamos a dejar a Urías indefenso? Así que Urías tuvo que tramar también su propio plan de una forma astuta para tratar de encubrir este pecado. Ahora, él sabía que David quería a Urías muerto. Quizá no sabía por qué o por qué razón, pero Joab dice aquí voy a obedecer al rey. Y lo hace un poco menos obvio. Que se acerquen algunos soldados a las murallas y que luego sean atacados. Dice en el versículo 18. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra. Ahora Joab también tiene que buscar la manera de hacerle llegar este mensaje, estas
tristes noticias de la muerte de Urías a David, pero que el mensajero no sospeche nada, porque el mensajero, pues según él, está llevando malas noticias de la muerte de Urías y de otros también que murieron juntamente con él. Entonces, por eso que aquí Joab le dice en el versículo 19, y mandó al mensajero diciendo: cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzare a enojarse y te dijere: ¿por qué os acercasteis demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabíais lo que suelen arrojar desde el muro? ¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Jerobaal? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murió en Tebes? ¿Por qué os acercasteis tanto al muro? Entonces tú le dirás: también tu siervo Urías, Eteo, es muerto. Obviamente Joab no quería hacer algo estúpido. Estratégicamente y militarmente era algo estúpido acercarse al muro, a las murallas, porque de ahí podían ellos lanzar flechas o tirarles cosas. Siempre cuando sitiaban a una ciudad, se mantenían un poco retirados de la ciudad, no tan cerca porque podían ser atacados, pero no tan lejos, y para que ellos se rindieran. Entonces, aquí Joab le dice al mensajero: si tú le cuentas al rey que murieron nuestros soldados porque se acercaron demasiado al muro, explícale por favor que no fue una idea estúpida mía, sino que ellos salieron a luchar contra nosotros y nosotros tuvimos que avanzar. Y justamente el mensajero, porque no quiere quedar mal ni con Joab ni con David, el mensajero mismo empieza a pensar: ¿cómo le voy a presentar esta mala noticia al rey para que él no se enoje? Pero siempre compartiendo la parte más importante, que Urías el Eteo ha muerto, porque eso es lo que quería David, y ese es el mensaje claro que quería comunicarle Joab a David. Fue el mensajero y llegando contó a David todo aquello a que Joab le había enviado. Y dijo el mensajero a David, y aquí el mensajero como que le cambia un poco y le agrega un poco más para hacerlo un poco, no tanto más creíble, sino para que David no se enojara con él y con la estrategia de Joab. Dice: prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo. Nosotros no nos acercamos sin ninguna razón. Ellos primero salieron peleando contra nosotros. Bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta, pero los flecheros tiraron contra sus siervos desde el muro, y murieron algunos de los siervos del rey, y murió también tu siervo Urías, Eteo. Y David dijo al mensajero: así dirás a Joab: no tengas pesar por esto, porque la espada consume, ora a uno, ora a otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas, y tú aliéntale. Vemos qué triste, hermanos, que David piensa que él de alguna manera va a salir con las suyas y él va a poder encubrir su pecado, eliminando a Urías. Como les dije, nosotros tenemos que luchar contra nuestro propio pecado y matar el pecado antes de que el pecado nos mate a nosotros. Tenemos que matar nuestro pecado antes de que ese pecado nos lleve a matar a las demás personas, y quizá no físicamente matarlos. Pero cuántas veces, hermanos, nosotros por nuestro pecado nos llenamos de rencor hacia las demás personas, odiamos a las personas, maldecimos a las personas, matamos a las personas con nuestras palabras, con nuestros pensamientos, con nuestro corazón. David tuvo que haberle puesto un stop a su pecado. Ya, hasta aquí llegó, voy a arrepentirme, voy a confesar mi pecado honestamente, voy a sacarlo a la luz, no lo voy a seguir guardando y ocultando, lo voy a sacar a la luz para solucionar este problema. Pero no, David siguió ocultando su pecado, tapándolo. Y David quizá pensó erróneamente que ya deshaciéndose de Urías todo se iba a solucionar. Nadie más sabe. Nadie más sabe.
Y miren que aquí David, en vez de sentirse triste por la muerte de Urías, que es lo que estaba esperando el mensajero, se alegra. Así dirás a Joab: no tengas pesar por esto, no importa que haya fallecido Urías. Pues Urías también, pues yo no veo su valor como un ser humano. Tampoco vi a Betsabé como una mujer, la vi como un objeto. Y Urías también es un objeto. Me deshago de él, lo desecho. Si tengo que matarlo para yo sentirme en paz, pues lo voy a hacer. No tengas pesar por esto, Joab. Pues están luchando una guerra. Claro que van a morir las personas. No pasa nada. Porque la espada consume, sí. Ora a uno, ora a otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas y tú aliéntale. Le dice el mensajero: no, está bien. Está bien. Más bien, anímalo a que siga luchando. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. ¿Sabía Betsabé que David lo había mandado a matar? Probablemente no. Vemos aquí otro de los detalles, ¿no?, que se sigue recalcando. La mujer de Urías, la esposa de Urías, la mujer de Urías, es la mujer de Urías. Aunque tú, David, hayas matado a Urías, eso no cambia el hecho de que Betsabé fue la mujer, debe de ser la mujer de Urías y no tuya. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. Y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Ahí David pensó: ya, me deshice del problema, ya solucioné todo, nadie más sabe, todo está bien. La última parte del versículo 27. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de... Hermanos, muchas veces pensamos que cuando pecamos nadie lo ve, nadie lo sabe. Y mientras que no hayan consecuencias negativas, destructivas, y nadie más lo sabe, todo está bien. No, todo no está bien. Dios lo ve, Dios lo sabe. Nosotros no tenemos paz. ¿Ustedes creen que David tenía paz aquí en su corazón después de deshacerse de Urías? Mas esto que David había hecho, Dios lo había visto claramente. Fue desagradable ante los ojos de Jehová. Hermanos, el pecado es terrible. El pecado nos hace matar a los demás, nos mata a nosotros y nos hace quedar mal con Dios. Rompe esa comunión que Dios desea tener con nosotros. La paga del pecado es muerte. Y por eso, hermanos, tenemos que ser proactivos en matar nuestro propio pecado antes de que el pecado nos mate a nosotros o nos lleve a matar a las demás personas. Para empezar el día de hoy, oremos de esta manera: oh Dios, ayúdame a matar mi propio pecado. Ayúdame a matar la lujuria, el egocentrismo, el orgullo. Matar, oh Señor, el chisme, la mentira. Ayúdame a matar la deshonestidad en mí, oh Señor, que yo a veces miento, a veces busco engañar a las personas. Mata este pecado que no es para mi bien, oh Dios. Líbrame del pecado para que yo no le haga daño a las demás personas inocentes, como aquí Urías y los demás que también murieron. Porque mire, como les mostré, Joab no podía dejar a Urías solo. Entonces él tuvo que enviar a más personas, y no solamente Urías murió, sino que otras personas también murieron juntamente con Urías. ¿Por qué? Por el pecado de David. ¿Por la culpa de quién? Por la culpa de David, que no se quiso arrepentir, que no quiso sacar su pecado a la luz, que no quiso ponerle un stop a su pecado, que siguió pecando con una y otra hasta matar a Urías y hacer algo terrible ante los ojos de Dios. Así que oremos, hermanos. Líbrame, oh Dios, de mi pecado. Ayúdame a matar mi pecado antes de que ese pecado me mate a mí y mate a las demás personas. Oremos de esa manera, hermanos, y hoy en la noche tendremos un avivamiento especial para la congregación coreana, y yo estaré traduciendo la prédica de hoy, la prédica de mañana por la madrugada y mañana por la noche. Así que les invito, hermanos, a que se conecten a la transmisión en vivo, puedan escuchar la palabra de Dios. Dios los bendiga, amada Iglesia Hispana Antioquía.